Amigas y amigos, de nuevo estamos aquí para seguir en estos cortos teológicos, ¿no? Estamos en la línea de ver el significado del Concilio Vaticano II, que es el magisterio supremo vigente de la Iglesia, que podría permitir, en esta perspectiva de la historia que es dialéctica y no lineal, el tener un criterio que permita, confrontando posiciones adversas de afirmación-negación, tener una guía hacia una síntesis mejor, unificadora, o sea, que vaya avanzando y no se encalle en esta falsa dialéctica de mera oposición, de mera autoseguridades por un lado o por otro, ¿no? Vimos el otro día cómo esto el concilio lo aplica al hecho de las diversas religiones y tiene un documento breve pero significativo en la línea del diálogo entre las diversas religiones y no en la condena de los paganos afirmando solo la propia identidad contra los demás, no. Es el diálogo, asumir el enriquecimiento de lo propio gracias al diálogo con lo de otros, con lo ajeno, a nivel religioso incluido, ¿no? En el tema de hoy quería tomar otro ámbito de ese diálogo dialéctico, que es el hecho de la diversidad de cristianos que son distintos a la postura del cristianismo católico, que llamamos católico, ¿no? Cristianos ortodoxos o protestantes de diversos tipos, ¿no? Que han tenido una evolución muy grande. En lugar de ver ahí también herejes o cismáticos, que si no se convierten a la Iglesia Católica quedan fuera de la salvación, viene el diálogo, la conciencia dialéctica. También hay verdad que puede ayudar a profundizar la verdad que hay en la propia postura, ¿ya? Como dice, y empezando el prólogo del documento que tiene el concilio sobre ecumenismo, ¿ya? Documento que se llama Unitatis Reintegratio, con las dos primeras palabras latinas del documento de ecumenismo, dice: son muchas las comuniones cristianas y tal división está abiertamente en contra de la voluntad de Cristo, que quiere una sola comunidad, ¿no? Es un escándalo para el mundo y perjudica a la predicación del Evangelio a toda criatura. Esta competencia de diversidad enfrentada va contra la credibilidad de la misma Iglesia cristiana básica, ¿no? En esa línea va el decreto sobre ecumenismo del concilio, ¿no? Que tiene 3 capítulos, ¿no? Hay un primer capítulo, es un poco más largo que el de las religiones no cristianas, ¿no? Pero es breve relativamente también. El primer capítulo son los principios sobre el ecumenismo, la doctrina católica misma. ¿Cuáles son los principios conductores, ¿no? Del magisterio supremo católico, por tanto, ¿no? El segundo capítulo es la dirección práctica en la práctica ecuménica, la práctica de ese diálogo ecuménico. Y tercero, los criterios diferenciados para el diálogo con las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias de la Reforma occidentales, ¿no? Después de la Reforma de Lutero y Calvino, ¿ya? Entonces, después del prólogo, en esa línea, en un capítulo primero, el acento se ha puesto en el punto de partida de ese llamado a la dialéctica, que es reconocer en ese hecho de la diversidad cristiana y sus propios movimientos, ¿no?, un signo de los tiempos. Y aquí tenemos el tema que vimos ya en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la teología de los signos de los tiempos, aplicado a este tema del ecumenismo también, ¿eh? Por tanto, ese hecho ecuménico, esa diversidad cristiana y esos movimientos de diálogo constituyen un signo de los tiempos. Como dice el texto mismo, este santo sínodo exhorta también a todos los fieles católicos a que reconozcan los signos de los tiempos y participen diligentemente en la obra ecuménica, para ser fieles a lo que indica
ese movimiento como presencia indicativa del espíritu. Es un acontecimiento temporal, este diálogo significativo para la fe de la Iglesia. O sea, indica en qué línea quiere el espíritu que avance dialécticamente la fe cristiana y la fe católica misma, ¿no? Es el punto fundamental que hay ahí, ¿no? Y lo denomina, es el movimiento ecuménico, ese título que aparece ahí, que tiene tres elementos, ¿no? Primero, ese movimiento ecuménico implica eliminar los términos hirientes respecto a los hermanos separados. Y ahí cambia el tema ya de los herejes por los hermanos separados, con quienes es más lo que nos une que lo que nos separa. Y por tanto, eliminar lo que no es diálogo, sino que es, digamos, rechazo o desprecio. Términos hirientes, dice. El segundo aspecto del diálogo es que se apoye eso también con gente que reflexiona a fondo lo que constituye los elementos del diálogo ecuménico, que son los teólogos o los especialistas en ese diálogo, expertos, lo llama él, del diálogo ecuménico, los expertos en esa línea, que profundicen, que vayan más a fondo para superar entuertos, superar malos entendidos, ¿no? Y finalmente, que todos toman como postura la fidelidad, la búsqueda de la fidelidad a la voluntad de Cristo con respecto a la Iglesia. Y así emprendan valientemente, dice, tal como conviene, la tarea de la renovaciones, o incluso de la reformaciones. Distingue renovación, dice, no solo renovar, sino reformar. Renovar es decir de otra manera, reformar es cambiar de repente. Elementos que ya no son válidos, que la dialéctica muestra que es un pasado que encalla y no permite avanzar en la línea de mayor fidelidad al espíritu. La reforma, un término que empleaba también en el tema anterior de las religiones no cristianas, ¿no? Como dice, terminando el capítulo primero, guardando la unidad en lo necesario, mantengan todos en la Iglesia, cada uno según su labor, la debida libertad en las diversas formas de vida espiritual e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Apela a la libertad en la elaboración teológica, ¿ya? Y en todo que esté presente la caridad, dice, ¿ya? La caridad, o sea, el tratarnos de hermanos separados en ese diálogo, incluso con libertad de reflexión teológica, sin presiones, libertad, porque se avanza en la libertad, no en la coacción, ¿ya? Eso es el capítulo primero. Pues el capítulo segundo, de los tres que tiene, ¿no? Hay un primer tema, el número 7, que es la llamada al cambio de mentalidad. Ahí apela al texto de Pablo, Efesios 4:23, ¿no? Que apela al cambio de la mente propia, nous, ¿no? No solo es rezar algo más, sino cambiar de mentalidad. Rezar seis Padres Nuestros no cuesta mucho, lo que cuesta es cambiar de mentalidad, plantearse autocríticamente posturas que encallan el diálogo y por tanto no corresponden a la fidelidad al espíritu en ese signo de los tiempos, de llamado al diálogo, a la dialéctica, a superar las identidades que nos separan para abrirnos a aquello que nos permite avanzar y unirnos, ¿no? Eso. Por tanto, el cambio de mentalidad. Fíjense que en el evangelio más antiguo, el de Marcos, cuando entra Jesús en escena, porque ahí no hay tradiciones de infancia, entonces entra en escena después de ser bautizado, una vez hubo salido del agua en el Jordán, dice que fue a Galilea a anunciar el evangelio, el contenido, digamos, de la palabra cristiana original, no el evangelio. ¿Y en qué consiste esa buena nueva, ese evangelio? Dice el texto, ha llegado ahora el momento en que el reino de Dios se ha acercado. No marginemos, porque el reino de Dios es cercanía, no marginación de otros, para ser yo con la pretensión de que tengo la verdad. No marginemos, tengamos relación con los demás, abramos al diálogo, ¿no? Y luego dice, el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto
cambien de mentalidad, metanoeite, dice Marcos 1:14, cambien de mentalidad. La mentalidad que tienen y que nos encierran en falsos diálogos, sin diálogo, no corresponde a lo que Dios es, no es la buena nueva. Por tanto, cambien de mentalidad y crean en esa buena nueva, termina, que es la buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle. No excluyan, integren, avancen en la integración y no en la exclusión, imponiendo lo propio con la pretensión de que somos más fieles. No, donde hay marginación no hay fidelidad al espíritu nunca, ¿ya? Dios es acogedor, no marginador, ¿ya? Por tanto, aquí hay un cambio notable que recogerá entonces una aplicación concreta en el número 11 del documento, en este capítulo segundo. Dirá, texto notable, que el Papa actual Francisco acaba de utilizar en uno de sus últimos documentos precisamente este argumento como criterio para superar esta falsa de diálogo que hay en ciertos movimientos católicos actuales, ¿no? Es la tremenda actualidad de este texto del Magisterio Supremo de la Iglesia, el número 11 del documento de ecumenismo. Dice así, hablando a los católicos: al confrontar las doctrinas propias con las de otros cristianos, ¿no? Al confrontar las doctrinas, recuerden que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, porque es diversa su conexión con el fundamento de la fe. Existe un orden o jerarquía, hay que jerarquizar. No todas las verdades valen igual, ¿ya? No todas valen igual. Las hay que son más importantes que otras. Y a veces a la luz de las más importantes pueden otras supuestas verdades caerse como verdades con V minúscula, que no valían, que parecían en otro tiempo válidas y que ya no lo son, porque hay nuevas evidencias culturales que desmienten que aquello sea verdad. Ese punto es el avance dialéctico, ¿no? En ese punto de la relativización, en las verdades católicas hay que relativizar. Dice, es diversa su conexión con el fundamento de la fe. ¿Qué es lo fundamental y qué es lo que es relativo en relación a eso único que es lo fundamental? La única realidad absoluta de lo que Dios es llama una teología de la relatividad. Hay que relativizar en relación a ese único fundamento absoluto. Todo lo demás es relativo, hay que jerarquizarlo. Vale más o vale menos, cuanto mayor o menor relación tenga con lo único fundamental. Ese es el punto fundamental que hay ahí, ¿no? En esa línea estamos lejos, hay un cambio dialéctico de un texto, por ejemplo, del Papa Benedicto XV, en el año 1914, en la encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, ¿no? Justo cuando empezaba la Guerra Mundial, cuando decía él, tal es la naturaleza de la fe católica que no admite un más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo o rechazada como un todo. Esta es la fe católica que a menos que uno crea con fe firmemente, no podrá ser salvado. Es un todo, o lo toma o lo deja, decía el Papa. Y hoy día no, hay que jerarquizar. Es falso que todo valga igual. Hay que ver qué es lo que vale y lo que sigue valiendo en el proceso dialéctico, y a la luz de eso que es firme y que sigue siendo en el diálogo se confirma como profundamente verdadero y válido siempre, que hay que relativizar, qué es lo que estorbaba y apartaba de eso fundamental en lugar de ayudar. Ese es el criterio relativizador o criterio jerarquizador. ¿Qué verdades valen más y qué verdades valen menos? ¿O son supuestas verdades que resulta que tenemos nuevas evidencias culturales que muestran que no lo es? Que sí, lo que le pasó a Galileo en una forma de entender la inerrancia bíblica, la verdad de esa inerrancia bíblica, por la cual casi condenan a Galileo, resulta que las nuevas evidencias culturales que permitió a Galileo descubrir cómo funcionaba el cosmos y la relación entre la Tierra y el Sol, vino a una nueva evidencia que obliga a superar aquella supuesta verdad. No era verdad. Galileo tenía razón.
hay que jerarquizar. Aquel concepto de inerrancia no era un concepto correcto de inerrancia bíblica. La verdad de la Biblia significaba otra cosa. Y aquella literalidad aparentemente fiel a lo que dice la Biblia obstaculizaba el diálogo, hacía que fuera incompatible con las nuevas evidencias culturales. Y así ocurre en muchos aspectos, ¿no? Hay que jerarquizar. Como dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el número 170, antes de empezar el credo, los dogmas del credo, creo en Dios Padre, etc., pone una vacuna, un criterio jerarquizador o relativizador, en el número 170, cuando dice, no creemos en los enunciados, que a continuación vendrán el credo, no creemos en los enunciados, sino en lo que esos enunciados quieren significar. Y cita un texto relativizador de Tomás de Aquino, porque la fe del creyente no tiene como objeto los enunciados, sino la realidad a la que estos enunciados quieren apuntar. La realidad indecible de eso que se intenta decir con enunciados sacados del mundo, que hay que jerarquizar a la luz de que intentan decir lo indecible. ¿Ya? Hay que ver eso. El mismo número de a ver, pasemos el capítulo, por tanto, el tema relativizador, jerarquizador, número 11 de este documento ecuménico, ¿no? Hay que jerarquizar las verdades, no todas valen igual, es fundamental en este diálogo y avance que permite el diálogo ecuménico y el diálogo al interior de posturas distintas católicas. Hay que superar, relativizar, ¿ya? Y cambiar de mentalidad, abrirse a que puedo estar equivocado en mi mentalidad pretendidamente absoluta. Fíjense en esta línea interesante un ejemplo como es el de San Pablo, que tenía una mentalidad como la farisea dura, por la cual llegó a perseguir el primer judeocristianismo y participar en la muerte de Esteban, y llega un momento en que, yendo a Damasco para perseguir a los judeocristianos que podían haberse ido de la persecución, en el camino tiene algo que determinó en él la necesidad del cambio de mentalidad. Y él mismo dice que a partir de esa experiencia del camino de Damasco se fue, y una vez pasado por Damasco fue a Arabia y se pasó 3 años en Arabia rehaciendo su mentalidad, renovándola, entrando en tener que cambiar de mentalidad con la dureza que implica, cambiar de mentalidad. 3 años. Y después de 3 años, dice, bajé a Jerusalén y ahí conoció a Pedro y Santiago y ahí estuvo 15 días con ellos, con esa nueva perspectiva de mentalidad, en el diálogo con Pedro y Santiago, que le permitió renovar de otra forma el cristianismo y empezar a darse cuenta de que no hay ni judío ni gentil, lograr que eso fuera el dogma de la Iglesia cristiana en el Concilio I de Jerusalén, ¿ya? Gracias a esa apertura a cambiar de mentalidad, a relativizar la propia mentalidad, ¿ya? Que con una apariencia a veces de buena voluntad, de fidelidad al espíritu, lo que hace es obstaculizar que el espíritu avance en esa dialéctica propia de la historia. Bien, el último punto, el último capítulo del documento, ¿no? Aplica esto mismo como criterios para el diálogo con las iglesias de Oriente, ortodoxas, y con las de Occidente, reformadas, luteranas y protestantes posteriores, ¿no? Que son dificultades distintas, ¿no? La iglesia ortodoxa tienden también a una ortodoxia a veces fijada en una forma que no está abierta a la dialéctica. Hay un tema de un concepto de ortodoxia no abierto a la jerarquización, que obstaculiza el diálogo, y por lo tanto hay que tomar en cuenta en el diálogo con la iglesia ortodoxa que hay aspectos cultuales, mariológicos, en los cuales hay más cercanía con el mundo católico, ¿no? Y al revés, en el diálogo con el mundo protestante, sobre todo hay 2 tipos de protestantismo, uno el llamado liberal, más europeo, ya, que es un protestantismo más relativizador de los criterios hermenéuticos de la escritura,
una interpretación más liberal, más abierta del significado de la escritura, ¿no? Como Rudolf Bultmann, ¿no? Grandes exégetas, digamos, que han marcado una lectura más liberal de la escritura. Es un diálogo más distinto, en donde la teología bíblica católica es muy importante en ese diálogo. Y de hecho mucha exégesis bíblica de la Biblia ha sido posible hoy día gracias al diálogo con la exégesis de cierto protestantismo liberal como el de Bultmann, Dibelius y otros, ¿no? En cambio, hay otra forma de protestantismo que es más fixista, más centrada en la literalidad bíblica, sin hermenéuticas adecuadas, ¿no? A veces, ¿no? Que marca muchas formas de pentecostalismo, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, que hacen un literalismo bíblico, a veces con un uso político de ese literalismo, como tenemos hoy día en Norteamérica con el tema de Trump, muchas iglesias evangélicas funcionales políticamente a lo que es el fixismo conservador político, ¿no? Y por tanto ahí es un tema distinto en que las comunidades habituales que llamamos de evangélicas populares en América Latina, el acento principal para ese diálogo, más que teológico como con el mundo liberal protestante, ha de ser de cercanía fraterna, de diálogos con personas de buena voluntad que nos permitan, digamos, darnos cuenta de que lo fundamental está en la cercanía, la caridad, la buena voluntad, la eudoquía, que dicen los textos y paz a los hombres de buena voluntad. Ese grito de los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, eudoquía. De buena voluntad se superan muchos problemas, aunque no haya mucha especulación teológica, ¿no? Son formas distintas de ese diálogo ecuménico. Bien, una tarea importante, pero seguiremos en eso. Para el próximo día vamos a entrar en otro tema del Concilio Vaticano II, que es el documento sobre la libertad religiosa y de conciencia, un documento que fue muy importante en el concilio. Que estén bien. Un abrazo.